¿Y si ahora mismo el mercado inmobiliario se estuviera partiendo en dos y tú estuvieras en el lado que pierde dinero sin saberlo? No es teoría, está pasando. Hoy, en una mitad, las casas no se venden y los precios caen. En la otra, hay guerras de ofertas y subidas aceleradas. Mismo país, misma semana, dos realidades opuestas. Y lo peor, los titulares no te lo dicen. Ese promedio nacional está ocultando pérdidas o ganancias de decenas de miles de dólares. Podrías estar tomando una decisión completamente equivocada, pero quédate, porque en este video vas a descubrir en qué lado está tu mercado y qué hacer antes de que sea demasiado tarde. El mercado de casas en Estados Unidos se ha dividido en dos partes, y la diferencia entre ellas es muy grande. En una parte del país hay muchas casas en venta. Han aumentado más del 30% en un año. Como hay tantas opciones, los vendedores tienen que bajar los precios y el valor de las viviendas está empezando a caer, algo que no se veía desde 2008. Pero en la otra parte del país pasa lo contrario. Hay pocas casas disponibles. Los compradores compiten entre ellos, ofrecen más dinero del precio original y los precios están subiendo alrededor de un 20% al año, como ocurrió en 2021. Es el mismo país, en el mismo momento, con las mismas tasas de interés, pero son dos mercados completamente diferentes. Esto casi nunca se había visto así. Y el problema es que muchas noticias dicen que el mercado está estable, pero eso no muestra la realidad. Ese número nacional es un promedio, y el promedio esconde lo que de verdad está pasando. Por ejemplo, en algunas ciudades hay personas perdiendo casas porque otros compradores ofrecen más dinero. Mientras tanto, en otras ciudades hay personas que no logran vender su casa ni bajando el precio varias veces. Lo importante es entender que esto no está pasando por casualidad. Hay razones claras por las que unas ciudades están bajando de precio y otras están subiendo. Y dependiendo de dónde vivas, esto puede afectarte directamente. Si estás en el lugar equivocado, podrías perder alrededor de $50,000 sin darte cuenta. Además, hay un tiempo clave de unos 90 días durante esta temporada de ventas de primavera. Después de ese tiempo, este mercado puede cambiar y la ventaja que existe ahora podría desaparecer. Para entender mejor lo que está pasando, muchos expertos hablan de un número nacional. Dicen que en 2025 los precios de las casas subieron solo un 1,3% y que el precio promedio de una vivienda es de aproximadamente $398,000. A simple vista, parece que no está pasando nada importante, pero ese número es engañoso. Porque dentro de ese promedio hay ciudades donde los precios están bajando, como en Tampa o Phoenix, y al mismo tiempo hay ciudades donde los precios están subiendo bastante, como en Chicago, Nueva York, Cleveland o Milwaukee, donde incluso subieron cerca de un 20%. Esto significa que hay dos realidades totalmente distintas dentro del mismo país. En palabras simples, el promedio es como decir que el agua está tibia, aunque una mano esté en agua fría y la otra en agua caliente. No refleja lo que realmente está pasando en cada lugar. Por eso, tomar una decisión de comprar o vender una casa basándose solo en el promedio nacional puede ser un error muy grande. Ese error puede costar decenas de miles de dólares y en algunos casos incluso más. La razón principal de esta división es la oferta de casas. Durante la pandemia, entre 2020 y 2022, en estados como Florida, Texas y Arizona, se construyeron muchas viviendas. Además, grandes inversionistas compraron muchas propiedades esperando que los precios siguieran subiendo. Pero en otras zonas como el Medio Oeste y el Noreste no se construyó mucho. Había menos espacio, más reglas y menos inversión. Hoy en día, esas decisiones están teniendo consecuencias. En las zonas donde se construyó demasiado, ahora hay muchas casas sin vender. En cambio, donde se construyó poco, hay escasez, y eso hace que los precios suban. En ciudades como Detroit, Milwaukee y Cleveland hay cada vez menos casas disponibles para la venta. Esto significa que hay poca oferta. Cuando pasa esto, el mercado se vuelve más competitivo. En estos lugares, la situación puede parecer rara. Algunas casas reciben muchas ofertas al mismo tiempo,
como ocurrió en años pasados cuando el mercado estaba muy caliente. Pero en otras propiedades, lo más importante no es la cantidad de compradores, sino el estado de la casa y si el precio está bien puesto desde el inicio. Por ejemplo, en Milwaukee, los precios han seguido subiendo más rápido que en muchas otras partes del país, incluso cuando a nivel nacional los precios se han mantenido casi iguales. En el noreste del país también se ven aumentos constantes de entre 3% y 4% al año, y esto se debe a que hay muy pocas casas disponibles. En palabras simples, cuando hay pocas casas y muchos compradores, los precios suben y las casas se venden rápido. Si alguien está comprando en ciudades como Milwaukee, Detroit, Cleveland, Chicago o en gran parte del noreste, está en un mercado donde hay escasez de casas. Aquí, una vivienda bien cuidada y con buen precio puede venderse en pocos días. Intentar ofrecer menos dinero de lo que vale normalmente no funciona, porque hay otros compradores listos para pagar más. Ahora, hay un punto muy importante sobre el tiempo. Existe una ventana de aproximadamente 90 días donde esta situación puede cambiar. Durante este tiempo, tomar una mala decisión puede costar alrededor de $50,000 en una casa promedio. Esto no es exagerado. En una vivienda de $400,000, esa diferencia representa entre un 10% y un 15% del valor total. En otras ciudades como Tampa, Phoenix, Austin, Las Vegas, Raleigh, Charlotte, Seattle o Washington, D.C., la situación es diferente. Allí hay más casas disponibles y menos compradores interesados. En esos mercados, el número de casas en venta creció mucho en 2025, pero ese crecimiento ya empezó a frenarse poco a poco en 2026. Esto significa que todavía hay muchas casas, pero la cantidad nueva que se agrega ya no está creciendo tan rápido. En palabras simples, todavía hay oportunidades para negociar, pero no van a durar para siempre. Si alguien está comprando en estas ciudades, puede intentar ofrecer menos del precio, pedir ayuda para pagar gastos de cierre o negociar mejores condiciones. También es buena idea buscar casas que lleven más de 60 días en venta, porque esos vendedores suelen estar más dispuestos a bajar el precio. Ahí es donde se pueden recuperar esos $50,000 en forma de un mejor trato. Por otro lado, en mercados donde hay pocas casas y muchas personas compitiendo, tratar de encontrar una ganga normalmente no funciona. En esos casos, es más importante actuar rápido, tener el financiamiento listo y hacer una oferta fuerte basada en precios reales recientes. La velocidad y la seguridad de la compra son más importantes que intentar pagar menos. También es muy importante para quienes venden entender en qué tipo de mercado están. Si alguien vende en una ciudad donde sobran casas, pero pone el precio como si estuviera en un mercado con escasez, la casa puede quedarse meses sin vender y al final tendrá que bajar el precio. Así es como se pierden fácilmente $50,000. Y al contrario, si alguien vende en un mercado con mucha demanda, pero pone un precio demasiado bajo, puede perder ese mismo dinero al no aprovechar la competencia entre compradores. En resumen, hay dos mercados muy diferentes dentro del mismo país. Entender en cuál se encuentra cada persona es clave, porque de eso depende cuánto dinero puede ganar o perder en una compra o venta. Si ya tienes tu casa propia, puedes invertir en bienes raíces. E invertir en bienes raíces es bueno. Pero tienes que saber a qué es lo que te vas a meter, porque si te metes pensando que es bueno y que es la mejor opción, entonces podrías perder muchísimo dinero y de eso se trata este video. En este video vamos a estar hablando acerca de la diferencia de invertir en una casa y la diferencia de invertir en otro vehículo financiero. Invertir en casas no es la única opción, entonces vamos a estar viendo nosotros la diferencia, pero ya vimos entonces en resumen cómo Orlando viene de caída, Sarasota, Florida viene de caída, Georgia viene de caída, Dallas, Texas viene de caída, Houston, Texas viene de caída, San Antonio, Texas está en picada,
Phoenix, Arizona, está enclavado y San Francisco se dio un clavadazo que los que compraron aquí, pues pobrecitos de ellos porque están ahorita sufriendo las consecuencias. Ahora, vámonos rápido al tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, para todos aquellos que estaban pensando invertir en bienes raíces y que estabas a punto de hacerlo, tienes que ver este video. ¿Por qué? Porque a lo mejor en muchas de las ciudades que acabamos de mencionar no es una buena idea ahorita invertir. ¿Por qué? Porque a lo mejor el pago de la casa te va a salir más caro que lo que vas a recibir de renta. Y si eso sucede, entonces vas a tener que estar invirtiéndole dinero mensualmente a la casa y no vas a ver ninguna ganancia por muchos años. Ahora, no estoy diciendo, aquí no estamos anunciando que todo el país está en colapso. No, no, no. Eso normalmente solamente sucede cuando hay un colapso nacional, pero las ciudades que acabo de mencionar son unas de las ciudades del sur que están en colapsos. Hay muchas ciudades que están avanzando. Boston, Massachusetts, Nueva York está avanzando, Chicago está subiendo de precios, Los Ángeles, California están subiendo de precios, San Diego, obviamente. Entonces hay muchas ciudades que están subiendo de precio. No todo está en colapso, pero las que acabo de mencionar son un ejemplo. Ahora, vamos a ver una comparación de un ahorro con interés compuesto a invertir una casa. ¿Por qué? Porque a ti te gusta mucho la idea de invertir en una casa, pero vamos a conocer nosotros los números. Muy bien, entonces, una inversión en una casa, vamos a ver los gastos totales en 30 años y vamos a compararlo con una casa de $250,000 y vamos a compararlo con un propio ahorro en otro vehículo financiero, en otro tipo de ahorro donde tu dinero también va a crecer. Muy bien, entonces vamos a iniciar. ¿Qué es lo que sucede? Si tú quieres comprar una casa de $250,000, entonces necesitas aproximadamente un 20% de enganche, que vienen siendo $50,000. Ahora, esos $50,000 no tan solo necesitas tú $50,000, sino que también tenemos aquí la columna del tiempo, el tiempo que tú le inviertes a este negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio. Esto no es comprar una casa, y ponme atención en esto. Comprar una casa para rentarla no es una inversión. Bueno, si lo quieres ver así, puedes decir que es una inversión, pero no, simplemente estás poniéndote a trabajar con tu dinero. Una inversión es un lugar donde tú vas, depositas el dinero, te volteas y te olvidas de eso. Esa es una inversión que crece solito. Pero cuando tú le metes el dinero y tú te pones a trabajar con ese dinero, entonces tú estás trabajando tu dinero. Pues se oye muy comúnmente, decimos vamos a invertir en bienes raíces, pero simplemente te pones tú a trabajar con tu dinero. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando tú compras una casa para rentar. Bueno, aquí tenemos el enganche 20%, que son $50,000 de una casa de 250,000, y le vas a invertir unas 60 horas en todo, desde que te pones a ver casas, desde que las andas viendo, desde que andas hablando con el realtor, los contratos, que la inspección, que todo eso. Te vas a llevar unas 60 horas para comprar esa casa. Muy bien. Y lo vamos a comparar con el ahorro. Entonces tenemos el tiempo, tenemos aquí la casa y tenemos aquí el ahorro con interés compuesto del que voy a hablar. Muy bien. Ahora, ¿qué más necesitas? Necesitas pagar los gastos de cierre. Los gastos de cierre, sucede esto, los puedes tú envolver en el precio de la casa y el precio te va a subir, los puedes negociar con el dueño, pero si tú tienes para los gastos de cierre, pues es mejor porque puedes entonces bajar el precio de la casa. Básicamente los gastos de cierre se pueden envolver ahí en el precio de la casa, pero aquí los puse. Los gastos de cierre en una casa de inversión son aproximadamente 3.5%. Aquí está. Y pues ahí no le puse que vas a invertir tiempo porque ya puse las 60 horas que vas a invertir en comprar esa casa. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Tenemos también, ya que compras la casa, tenemos los cargos de listado por 30 meses. ¿Qué significa eso? De que tú vas a comprar la casa. Después que la compras, tú necesitas ponerla
en renta. Ahora, el error que cometen muchas personas es de que ellos solos quieren rentar las casas. ¿Y qué es lo que sucede? De que no tienen las herramientas para calificar a los inquilinos y luego es un problema que no pueden sacar a los inquilinos, especialmente si estás en una área woke, en una zona woke donde los jueces son liberales, donde el gobierno es liberal y donde defienden más al inquilino que a ti como dueño de la casa. Entonces, normalmente tú comprarías la casa y se la darías a un realtor o a una compañía que maneja casas de renta para que ellos la pongan en renta y te consigan un buen inquilino. Y eso sería la manera más segura de hacerlo. Ahora, para hacer eso, pues tienes que pagar aproximadamente en los 30 años, vamos a hacer cuentas por 30 años. En los 30 años tienes que pagar aproximadamente 30 meses de listado. O sea que ellos te van a cobrar el primer mes y normalmente vas a tener un inquilino cada año y, o sea, unos van a durar a lo mejor 2 años, 3 años, pero otros nada más van a durar 6 meses. Y más aparte, ahorita vamos a ver los problemas que normalmente hay en promedio. Ahora, vamos a ver qué es lo que sigue. Meses no rentado. Entonces, a ver, aquí en los cargos del listado te vas a gastar aproximadamente 180 horas. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a limpiar la casa. El realtor no va a ir a limpiar la casa. El realtor, si algo está mal con la casa, no lo va a ir a hacer. Él no va a ir a cortar el pasto. Ellos solamente van a publicar la casa para venderla. Y tú tienes que invertirle como unas 180 horas en los 30 años. Invertirle como unas 180 horas en el mantenimiento, cortar el pasto, limpiarla y todo eso que no estoy poniendo esos gastos aquí. En total, en 30 años, tú te vas a gastar aproximadamente $60,000 en pagarle al realtor para que la ponga en renta 30 veces en los 30 años y te vas a gastar aproximadamente 180 horas en que esto suceda. Muy bien. Ahora, después de eso, tenemos nosotros los meses no rentados, que son aproximadamente unos 45 meses. Cuando tu realtor pone la casa en renta para conseguir un inquilino, normalmente va a estar un mes y medio mínimo. Mes y medio va a estar en el mercado. O sea que la pones el primero del mes y de ahí en lo que el inquilino, en lo que vienen las aplicaciones y llega todo, el inquilino ya va a mudarse a la casa hasta el próximo mes como a mitad de mes. O si no, pueden ser hasta 2 meses. Entonces, todo ese tiempo muerto tienes que contarlo. No puedes tú pensar que vas a invertir en una casa y que va a estar el 100% del tiempo rentada. Eso no existe. Aquí hay un término en real estate que se dice vacancy rates, que viene siendo el porcentaje de tiempo que la casa va a estar desocupada y eso es normalmente un mes y medio por año, lo que equivale a 45 meses en todos los 30 años que tú vas a ser dueño de la casa. Ahí vas a tener que invertirle unas 270 horas. ¿Por qué? Porque tienes que ir a cortar el pasto, tienes que ir a arreglar la casa, tienes que ir a limpiarla, tienes que, no sé, que alguien quebró una ventana y que se metió un gato ahí, que hay un animal muerto y que todas esas cosas suceden. Y en los 30 años vas a gastar aproximadamente $90,000 en eso. ¿Por qué? Porque esos meses tú sabes, adivina quién va a dar el pago de la casa. Tú vas a dar el pago de la casa cuando esos inquilinos no estén ocupando la casa y van a ser aproximadamente 45 meses en todos los 30 años. Más aparte, vas a pagarle al realtor el primer mes, ya que el inquilino pague su primer mes. Entonces, ahí ya van todas estas cifras incluidas aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo próximo? Bueno, tienes que los meses no rentados, que son aproximadamente 45 meses por los 30 años, tienes que pagar luz, agua, internet en los meses caídos, que son aproximadamente $150 por mes. Eso lo multiplicamos por 45 meses y estamos hablando de que son aproximadamente $6,750. Y eso tú lo tienes que pagar.
Y esto es lo que muchas veces no te comentan cuando quieres comprar una casa de inversión. Ahora, ¿por qué lo tienes que pagar? Bueno, ahora en día las cosas están más aceleradas. No basta solamente con tener el agua y la luz prendida. Debes de tener el agua prendida, debes de tener la luz prendida, porque cuando vayan los inquilinos a ver la casa, a ver si esa es la casa que ellos quieren rentar, si no tienes el aire acondicionado prendido, no van a querer rentar la casa. Si no tienes el agua, se va a hacer una mancha en la taza y la casa se va a empezar a deteriorar. Y después, 2 meses después que quieras prender el agua, puede haber un problema y puede haber una fuga. Eso pasa bastante. Entonces debes de mantener el agua, la luz y el internet, porque ahora hay que cuidar las casas con todo el vandalismo que hay, y a lo mejor vas a poner una camarita y ahí vas a estar gastando aproximadamente 150 al año. Ahora, ¿qué más vas a gastar si compras una casa para rentar? Si durante los 30 años, esto es algo que nadie te lo va a decir más que yo, vas a tener aproximadamente 3 evicciones en los 30 años. Y cada evicción te va a tomar aproximadamente 5 meses para sacar a esos inquilinos. Te va a ocupar aproximadamente 30 horas de tu tiempo y te va a costar aproximadamente $33,000 en sacarlos, ya con los pagos que tienes que seguir dando al banco y con los gastos que tienes que pagar en la corte o al abogado. Ahora, nadie te dice esto, pero si tú compras una casa para rentarla, en los 30 años es mucho tiempo. En esos 30 años van a existir por lo menos 3 personas, por muy bien que tú los filtres, aunque se la des a una compañía de mantenimiento, aunque se la des a una empresa que se dedica a eso, en 30 años de tantos inquilinos te van a salir 3, uno cada 10 años, que no se va a querer salir, y en lo que no se sale no te va a dar los pagos mensuales. Y tú tienes que pagar eso al banco. Y normalmente mínimo son 5 meses para que tú puedas sacar a esa persona. Entonces tú tienes que pagar todos los pagos del banco y después tienes que ir al juez y meter la aplicación. Aquí en Texas cuesta aproximadamente unos $400 si tú haces el trabajo, pero casi casi siempre te recomiendan que vayas con un abogado. Al abogado le vas a pagar unos $2,000, $3,000, pero los vas a sacar más rápido. Y a lo mejor te vas a ahorrar un pago de $2,000 que tenías tú en el préstamo de la casa. Entonces, esto va a suceder por muy bueno que seas, no lo podemos evitar, son estadísticas simplemente. Ahora, ¿cuántas horas totales de trabajo vas a gastar? Bueno, aquí ya tenemos el total de horas que tú le vas a invertir a esa inversión para tener una casa de renta. Y otra vez te lo digo, no estoy aquí hablando yo de que comprar una casa para rentar es malo. No, no, no. Es una muy buena estrategia y muchas personas les va muy bien. A final de cuentas vas a ganar. A final de cuentas vas a ganar, pero no vas a ganar lo que tú pensabas, sino tienes que considerar todos estos números. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir todas estas horas que tú vas a invertir? Significa que si tú ganas aproximadamente 30 la hora y en tu trabajo, entonces entre todas las horas son como unas 540 horas que le vas a invertir, lo multiplicas por 30 y tú estás trabajando aproximadamente $16,000 por esa inversión que tú tienes. O sea que tú debes de considerar tu tiempo, porque tu tiempo es valioso, tú vales dinero. Por eso cuando vas a trabajar, te pagan por hora y te dan un sueldo. Ahora, lo que muchas veces sucede es de que tú dices, voy a invertir en una casa y le metes muchísimas horas y tú nunca cuentas esas horas como horas de trabajo, pero tienes que contarlas, porque a lo mejor te conviene mejor meter overtime, mejor quedarte a trabajar o agarrarte un segundo trabajo que estar invirtiéndolo aquí, porque aquí a lo mejor vas a estar en pérdidas los primeros años.
Y tienes que considerar todo esto. Entonces, aquí tenemos los números desde el enganche, los gastos de cierre, los cargos de listado, los meses no rentados, la luz, el agua, el internet en los meses caídos, las 3 evicciones que te van a suceder en los 30 años y las horas totales de trabajo. Después de eso, pues vamos a sacar el total y son 540 horas trabajadas que tú tuviste que andar trabajando. ¿Por qué? Porque tú no vas a mandar a alguien a que limpie la casa. Te va a salir carísimo. No vas a andar mandando gente que te vaya a cortar el pasto, porque te va a salir mucho más caro y el número de la derecha va a empezar a aumentar más y más. Ese número sube si tú le sigues aumentando y fíjate que no estoy considerando reparaciones. Aquí Dios no lo quiera, un aire acondicionado. Ese normalmente, no lo estoy poniendo aquí, pero normalmente un aire acondicionado lo tienes que reemplazar cada 10 años. Y ahorita te va a salir en $8,000, en 10 años te va a salir en 15 y en 20 años te va a salir en a lo mejor $20,000 cambiar un aire acondicionado. Y son gastos que tú tienes que ir previniendo. ¿Qué tal si viene una granizada o si viene un viento, te tumba te tumba el techo? Tienes tú que arreglar eso y pagar el deducible y hablarle al seguro y son más horas de trabajo y más dinero que tienes que invertir. Ahora, hasta ahí vamos bien. Entonces, en total, ya tomando en cuenta el enganche y todo esto, llevamos nosotros gastados $264,700 que salió de nuestro bolsillo. Todo esto ha salido de nuestro bolsillo. Y ahora, ¿qué es lo que sucede normalmente? Que el que te está vendiendo la casa, el realtor o el que te está invitando a invertir y a rentar casas, pues no te lo está comentando porque nadie piensa al futuro. Lo único que estamos viendo ahorita es cuánto está el pago y en cuánto la voy a rentar. Pero todos los demás gastos nadie te los está diciendo. Entonces tienes que considerarlos. Ya cuando en los 30 años, con una casa de 250,000, te va a salir, tú vas a desembolsar de tu bolsa aproximadamente 264,000. Eso es lo que va a salir de tu bolsa. Y lo que paga el inquilino, entonces ya eso es para pagar los otros meses de renta y para pagar las reparaciones. Porque algunos dicen, no, es que cada año le voy a subir la renta al inquilino. Bueno, lo único que puede subirle es el grado de inflación, como va el mercado, que es aproximadamente 3.5%. Eso es en promedio lo que tú puedes subirle de renta a los inquilinos. De otra manera, entonces si les cobras mucho, se te van a ir. Y con un inquilino que se te vaya, mira, se va a crear otro problema porque vas a perder un mes, 2 meses en lo que la rentas otra vez. Entonces, realísticamente, una casa para rentar, esto es lo que vas a desembolsar de tu cuenta de banco, de tu trabajo. Esto es lo que vas a desembolsar realísticamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que podrías tú hacer con esos $264,000 en otro lugar. Y aquí es donde viene la comparación. Mira, tenemos la comparación de una inversión en una casa y tenemos la comparación con un ahorro propio en otro lugar. Pues vamos a ver cómo funcionaría cada una de las dos. Vamos a irnos uno por uno. La inversión inicial. Bueno, aquí tenemos la inversión inicial. Y vamos también, algo que necesitamos muy importante es la edad. La edad de la persona. Vamos a suponer que tienes 35 años y apenas estás lleno de vida, tienes niños chiquitos, tienes a tu esposa, ya vives en tu propia casa y tú tienes un buen trabajo y dices, quiero invertir en bienes raíces. Entonces, vamos a darle y vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, la inversión inicial. Ya vimos que la inversión inicial para comprar una casa tienes que poner lo que es el enganche y lo que son los gastos de cierre, que son aproximadamente $58,000. Ahora, cuando haces un ahorro propio en un vehículo financiero como este que te estoy presentando aquí, no necesitas tanto. Con $36,000 nos van a dar los mismos números al final de los 30 años. Entonces, el objetivo aquí es, ya vimos que a una casa de 250,000
vas a desembolsar aproximadamente 264,000. ¿Qué pasaría si esos 264,000 que desembolsaste allá los pones aquí en un ahorro donde no tienes que hacer nada? Simplemente iniciarlo y solito cada mes te van deduciendo ese ahorro y va acumulándose y creciendo y acumulándose y te da un montón de otros beneficios. Te voy a explicar cómo funciona esto. Entonces, vamos a suponer que el mismo dinero de la casa lo vamos a poner acá. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto? Mira, aquí se ve, está la pantalla de la ilustración de una póliza, de un ahorro como este que te estoy diciendo, y ponemos ahí los $36,000 el primer año. ¿Ok? Ahora, después de eso, queremos saber qué protección hay si algo te pasa. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué pasa si falleces? Porque tenemos que hablar de eso. ¿Qué pasa si compras la casa de inversión y a la semana te da un ataque al corazón porque tu realtor no te dijo que ibas a gastar un montón de dinero en otras cosas y falleces? ¿Qué es lo que pasa con tu familia? Bueno, ellos los vas a dejar en un problemón porque ellos no saben cómo manejar la casa. Y es muy probable que dejen la casa perder. Y de aquí es donde salen todos los foreclosures. La mayoría de los foreclosures son padres que, no la mayoría, pero muchos de los foreclosures son padres que fallecieron y sus hijos no sabían qué hacer con las propiedades o no les importaba. Tú estás muy emocionado por comprar una casa para rentar, pero pregúntale a tu hijo si está emocionado. A él no le importa, él lo único que quiere estar es jugando videojuegos ahorita. O tu hija a lo mejor está en el TikTok y emocionada con otras cosas. Y tú eres el único emocionado y tu esposa también está así como, ay, este José otra vez ahí anda con sus inversiones. Y tú eres el único que te interesa. Entonces, ¿qué pasa si falleces? Es muy probable que tu familia va a echar a perder esa inversión porque no la van a poder manejar. Y si no la pueden manejar, pueden perder todo. Pueden básicamente echar a perder esos 58,000 que tú ya habías invertido. Ahora, ¿qué pasa aquí en el ahorro propio? El ahorro propio tiene una protección. Este ahorro te da también un seguro de vida. O sea que tú empiezas a ahorrar y aquí tengo el ejemplo de 36,000 para compararlo con los mismos números de una casa. Pero estos ahorros tú los puedes iniciar con 200 al mes, 500 al mes, 1,000 al mes. No tienes que dar un down payment, no tienes que dar un enganche. Tú los inicias con el ahorro mensual, 200, 300, 500, 1,000, 2,000 al mes, lo que tú puedas ahorrar. Y inmediatamente, desde ese mismo día que te sacan el primer ahorro, ahí ya te dan también un seguro de vida, que si falleces o algo, en este ejemplo de aquí, con un hombre de 35 años que empieza a hacer la misma inversión acá, le darían $635,000 a la familia. ¿Y qué te parecería esto? O sea que tú compras una casa, tienes una niña de 6 años, de 10 años, y luego falleces y tu esposa no sabe qué hacer con la casa y pierden todo el dinero. ¿Qué te gustaría más? ¿Meter a tu familia en problemas con esa casa de renta que compraste? ¿O que tengan un beneficio desde el día uno y si algo te pasa, que les llegue esa cantidad a sus manos? Y ya con eso tu hija puede ir a la universidad, tu hijo puede estudiar, puede graduarse de la universidad y van a ser personas provechosas. ¿Por qué? Porque si los dejas con problemas, va a suceder esto. Vas a dejar a tu niña de 10 años con problemas, dolida de su corazón de que su papi, su héroe, su Superman ya no está con ella. Y más aparte la dejaste pobre y con problemas. Tu hija, ¿tú crees que va a ir a la universidad? ¿Con qué dinero va a ir a la universidad? Y va a andar quebrantada de su corazón y pobre. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Hay muchos patanes allá afuera que se andan aprovechando de la debilidad de las muchachas que quedan en esa situación. Entonces, por un lado,
puedes dejarlos sin protección y por el otro lado puedes dejarlos con esa protección. Muy bien. ¿Qué pasa? Eso apenas vamos empezando. Ahora vamos con la otra línea. Bueno, ¿dónde sale esto del beneficio de muerte? Si algo te sucede aquí, aquí está, mira. Y esta es una ilustración real que yo hice para las personas de 35 años que ahorran la misma cantidad que el ejemplo que estoy dando. Ahí está, 635,978 es aproximadamente lo que recibirían la familia. Ese mismo día les dan un cheque completito sin pagar impuestos y no tienen que pagar ni un centavito de impuestos. Y ese dinerito que tú tenías proyectado a 30 años, porque tú estás comprando la casa de 250,000, pensando de que en 30 años vas a venderla y vas a tener ya la herencia de tus hijos. Pero ¿qué crees? La herencia de tus hijos la puedes tener ya, hoy mismo, iniciando un ahorro alternativo que no es una casa. Muy bien. Ahora, vamos a pasar al otro beneficio. Accesibilidad a tu dinero, por ejemplo, en 5 años. En ninguno de los dos vas a tener accesibilidad a tu dinero en los primeros 1 o 2 años. Bueno, en la casa nunca tienes accesibilidad, pero aquí como a los 3 años ya empiezas a tener accesibilidad. ¿Qué significa eso? Supongamos que tú a tu casa le inviertes 58,000. En 5 años, ¿cuánto dinero de estos 58 puedes tú sacar? ¿Sabes cuánto? 0. En 5 años no puedes sacar nada. Tienes que vender la casa y como todavía no tiene equity, no vas a ganar nada, vas a perder porque tienes ahora que pagar comisiones y va a ser algo terrible. O sea que mucha gente se mete con dinero, traen poquito dinero para invertir para una casa, andan muy apretados de dinero. Y lo que sucede es de que en 5 años no pueden vender necesitan dinero urgentemente porque sucedió algo y la casa todavía no tiene el valor suficiente para sacarle. Entonces venden en pérdida y ahí es donde también vienen subastas del banco y casas de foreclosure. Ahora, en 5 años, ¿qué accesibilidad tienes tú si tienes una casa? 0. Si quieres dinero, tienes que vender. Y aquí, en el ejemplo de esta persona de 35 años que ahorra una cantidad similar, vamos a ver cuánto tenemos aquí. Aquí tenemos $61,000 que tú puedes acceder sin pagar impuestos. Tú simplemente llamas y a los 2 días te depositan hasta el 90% de esto. Es hasta el 90% de esto porque si sacas el 100%, entonces se cancela la póliza. Ahí está. Se cancela el ahorro. Muy bien. Ahora, después de esto, ¿cuál es el otro beneficio? Bueno, la protección contra enfermedades. Si te enfermas, o sea, hay varios tipos de enfermedades. Están las enfermedades terminales. Eso significa que el doctor te da 12 meses de vida y ya te da un diagnóstico de que vas a fallecer. Enfermedades críticas y enfermedades crónicas también. Entonces, si tú tienes una casa y te enfermas, ¿qué es lo que vas a pasar? Bueno, vas a meter en problemas a tu familia. Y no puedes sacarle nada a la casa. No puedes tú ir a arrancarle una puerta y vender la casa en pedacitos. No puedes hacer eso. Pero aquí, con esta póliza, con este ahorro, tú tienes un beneficio de enfermedades. Imagínate, ya tenemos el beneficio de la herencia de tus hijos. Aquí está. El beneficio de que tú te conviertes en tu propio banco y puedes sacar dinero cuando tú quieras. Y después tienes el beneficio de que si te enfermas, si te da una enfermedad crítica, crónica o terminal, tienes entre $595,000 hasta $1,500,000 para que te cures, para que sobrevivas y para que estés tranquilo los últimos días de tu vida si es que te pega alguna de estas enfermedades. Ahora, ¿cómo se ve esto en la póliza? Mira, aquí tenemos nosotros esta es una ilustración sacada de una póliza real. Y aquí tenemos los beneficios de enfermedades terminales, crónicas y críticas. Si te da las enfermedades terminales significa que si el doctor te dice que tienes 12 meses de vida,
entonces empiezas a cobrar. Si tienes una enfermedad crónica como artritis, diabetes, que se empieza a empeorar y no puedes hacer dos de las actividades diarias que viene siendo, que incluyen no puedes bañarte, no puedes tener continencia, o sea, usas pañal, no puedes vestirte, no puedes comer, no puedes ir a la taza, no puedes transferirte. Si cualquiera de esas dos, que tengas dos de esas, entonces empiezas a cobrar. Pero si te da una enfermedad crítica como SIDA, como anemia, te quedas ciego o te da cáncer o te da cualquiera de estas enfermedades, ataque al corazón, una parálisis, una embolia, te da cualquiera de estas enfermedades, tú empiezas a cobrar. Ahora, ¿cuánto empiezas a cobrar? Bueno, si es una enfermedad crónica, aquí están los números. A los 37 años, este beneficio empieza a los 2 años después de que tú abres el ahorro. A los 37 años, cobrarías hasta 154,000. A los 63, cobrarías aproximadamente 283,000. A los 90, sería aproximadamente 698,000. Y te los van a distribuir de acuerdo a tu expectativa de vida, a tu esperanza de vida, o sea, cuántos años te quedan por vivir. Y el resto se lo van a dar a tu familia. El resto se lo queda tus beneficiarios, tu hija, tu hijo, por los que tanto, las personas que tú amas, para que ellos se queden bien tranquilos sin problemas económicos. Ahora, si te pega una enfermedad crítica, entonces aquí a los 37 años, 2 años después de que abres el ahorro, te darían máximo hasta 579, a los 63 te darían hasta 1,000,000, a los 90 te darían hasta 1,500,000 y aquí te lo van a, así es como ellos te lo van a distribuir, dependiendo la expectativa, la esperanza de vida, y el resto se lo dan a tu familia para que tu hija termine la universidad y pueda hacer su vida y no venga un patán a querer aprovecharse de ella y a querer aprovecharse de la debilidad, del dolor de que tú ya no estás. Ahora, si son enfermedades terminales, ahí están los beneficios. Una enfermedad terminal, o sea, el doctor te dice que te quedan 12 meses de vida, entonces puedes tú cobrar hasta pues toda la póliza. Básicamente puedes cobrar toda la póliza, pero si en la póliza ya acumulaste mucho dinero, como aquí, esta persona de 35, si llega a los 90 años va a tener millones. Cobra 1,500,000 y le queda 1,400,000 para su familia. Imagínate cómo puedes tú cambiar la vida de tu familia. Y este ahorro que lo estoy comparando con una casa, mira, con los dos, con la casa o con este tipo de ahorro, tú vas a dejar muy bien a tu familia. Pero imagínate, si todos tuviéramos un ahorro como estos, todos los hispanos, pasaríamos de ser la clase pobre de Estados Unidos, porque los hispanos lamentablemente somos la clase más pobre de los Estados Unidos, somos los que ganamos 20,000, 25,000, 30,000 dólares, pasaríamos de ser los más pobres a los ricos de Estados Unidos. Automáticamente, si todos los hispanos hiciéramos esto, llevaríamos a la raza hispana de la pobreza a la riqueza en una generación. En una generación podemos hacer esto, en 40 años. Una generación se mide, bueno, en la Biblia dice que una generación son 40 años, entonces así es como lo estoy midiendo. Ahora, vamos a pasar a más beneficios, porque aquí no se acaba esto. Vamos a ver qué es lo que pasaría con nuestra inversión en los 30 años. En los 30 años, nosotros en la casa, como ya te dije, vamos a invertirle de nuestro bolsillo aproximadamente 265,000 y aquí en este ahorro la misma cantidad, 265,000. ¿Por qué? Porque en este ahorro pues vamos nosotros ahorrando mensual y en la casa vamos nosotros gastando conforme van saliendo los problemas. O sea, tú compras una casa de renta, tu realtor no te dijo, pero van a salir 1,000,000 de problemas y cada vez que sale un problema tienes que desembolsar y estás desembolsando y más y más y más y más. Entonces, en lugar de estar con esos ataques de pánico de que, ay, ya nada más estás esperando la mala noticia, qué es lo que le pasó a la casa, qué le pasó al inquilino, ya se me salió, ya es fin de mes y ya es primero, ya es segundo, tercero, ya es el quinto día del mes y no recibo la renta y estás tú con esos nervios y ese dolor en tu corazón.
todo eso lo puedes eliminar y simplemente que te saquen el ahorro mensualmente de tu cuenta de banco. Entonces, en los dos invertimos o metimos la misma cantidad. Pusimos a trabajar la misma cantidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve aquí en la póliza? Mira, aquí están. Con este ejemplo, a los 30 años ya le pusimos $262,000, que es muy similar a lo que le invertimos a la casa. Ahora, ¿qué pasa con las ganancias totales en papel? ¿Cuánto tenemos después de los 30 años? Bueno, existe una ganancia que se llama la ganancia en papel. Eso significa que es simplemente lo que vale nuestra alcancía o lo que vale nuestra inversión o nuestro ahorro. Pero es muy diferente, las ganancias en papel son muy diferentes a las ganancias ya realizadas. La ganancia realizada es ya cuando tienes el dinero en la bolsa. Entonces, en una casa que ahorita la compras por $250,000, en 30 años va a valer aproximadamente $701,000. Ahora, ¿cómo saqué este número? Pues lo saqué con la inflación. Porque las casas son el mejor termómetro para medir la inflación. Las casas van midiendo la inflación y si tú ves las ganancias que han tenido las casas a través de los años, es la misma ganancia que ha tenido la inflación, exactamente alrededor del 3.5%. Entonces, una casa que hace 30 años costaba $250,000, ahorita cuesta $701,000 y ahí está tu ganancia en papel. ¿Y cuánto tienes aquí en la póliza? Aquí tienes un poquito menos, pero ahorita te vas a impactar de lo que vas a ver aquí. Muy bien, entonces aquí tenemos las ganancias en papel y mira, aquí tenemos la ganancia en la póliza. Ese es dinero disponible que tú puedes sacar. Muy bien. Ahora, vamos a ver cuánta accesibilidad tienes tú a los 30 años. Si tú quieres sacarle dinero a estos 701,000 en 30 años, tienes que venderla. Tienes que venderla. Tienes que venderla. Así de fácil. Ahora, mucha gente va a decir, no, es que si llegan los 30 años, sacas una línea de crédito y le sacas dinero. Pero te voy a decir algo. Si tú calificas para que te den una línea de crédito, eso quiere decir que ganas muy bien. Y si ganas muy bien, ¿para qué vas a necesitar dinero? Normalmente lo que sucede todos los días, y yo hablo con gente todos los días, normalmente lo que sucede es, llegan los 30 años y el dueño de la casa dice, necesito dinero, necesito sacarle dinero a la casa. ¿Por qué? Porque no tienen dinero, porque están necesitados de dinero. Entonces van al banco y el banco se da cuenta que no ganan lo suficiente para una línea de crédito. No tienen pruebas de ingresos. Entonces, por esa misma razón de que no tienen dinero y están necesitados, el banco no les va a prestar. Entonces, normalmente tienen que vender. Pero, ¿qué pasa aquí en la póliza, en este ahorro? En este ahorro no tienes tú que vender. Aquí puedes retirar hasta el 90% de lo que está en esta columna. O sea que si a los 60 años tienes 471 aproximadamente, tú puedes retirar hasta el 90%, que vienen siendo como unos 420,000. Vamos a suponer que ya tienes 73 años, ya tienes 1,000,000, puedes retirar hasta $900,000. Y esto pues sigue avanzando. Muy bien, y tú lo puedes retirar y después meterlo ahí. Lo vas a sacar como un préstamo y tú simplemente sigues dando tus ahorros, aquí seguirías dando tus ahorros que son aproximadamente 6,630 al mes. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa ahora cuando los costos para sacar el dinero? Recuerda que yo te dije que tú tienes una ganancia en papel de $701,000. Pero si vendes
Si tú necesitas el dinero y necesitas vender, entonces vas a gastar 10% en las comisiones, gastos de cierre, compañía de título, póliza de título y todos los gastos que tienes tú para vender una casa es aproximadamente el 10%. Más aparte, como es una casa de inversión, el gobierno va a estar ahí en primera línea para quitarte un 20% de esa ganancia. Entonces te van a tumbar el 30% aproximadamente, que son unos $210,000. A $210,000, a esos $210,000 diles adiós. Y esos son entre comisiones, realtors, compañías de título, impuestos y todo, ahí se te fueron $210,000. Entonces, la ilusión de que tu inversión costaba 700, la ilusión de que tu inversión costaba 701 es simplemente una ilusión. ¿Por qué? Porque es 700,000 en papel, pero si vendes ya no tienes 700, ya tienes como unas 400 y algo. Muy bien. Ahora, en el ahorro, ¿cómo funciona esto? Si tú quieres retirar, ¿cuánto te cobran? ¿Quieres ver cuánto te cobran? Nada. No tienes que pagar impuestos. Y el dinero te lo deposita porque es tu dinero. Ahora, ¿por qué no tienes que pagar impuestos? Porque este vehículo financiero, este ahorro, es una canasta que tiene muchos beneficios. Ya te los mencioné. Tiene el beneficio de la herencia de tus hijos. Ahí está la herencia. Si tú lees la Biblia y eres creyente, tú sabes de que Dios nos manda a dejarles una herencia a nuestros hijos, y los judíos, por eso es una raza que tiene miles de años en esta tierra, y ellos no van a ser, nunca los van a poder destruir. Primero, porque son el pueblo escogido de Dios, y segundo, porque la estrategia financiera de ellos hace que los hijos sean más grandes que los padres. Y luego esos hijos, sus otros hijos son más grandes y más ricos y más poderosos. Y ellos tienen una estrategia de dejarle una herencia más grande a sus hijos que Dios se las mandó en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta canasta de beneficios de ahorro que te estoy diciendo, tú tienes la herencia de tus hijos, tienes protección contra enfermedades terminales, críticas y crónicas, tienes el crecimiento de tu dinero con los mercados, tienes eliminación de riesgo, tienes beneficios de impuesto, que es lo que estamos viendo aquí, y tienes liquidez. O sea que no tienes que esperar a que estás viejito para retirar. Tú, si a los 5 años ya acumulaste algo, ya puedes retirar ese dinero para cualquier cosa que lo necesites. Muy bien. Entonces ahí están los códigos del IRS que le dan el beneficio a este vehículo financiero que está clasificado como un seguro de vida. Pero no es un simplecito seguro de vida, no es nada de eso. Un seguro de vida regular, tú lo compras, en 10 años ya expiró, o en 20 años ya expiró. Te tienes que morir rápido con un seguro de vida típico, porque esos se expiran y si no te moriste, entonces ya perdiste. Es como un juego de que tómala o déjala. Ahora, aquí ya vimos entonces los costos para vender la casa. Y básicamente durante los 30 años tu dinero está atorado. Está totalmente atorado tu dinero aquí. Por eso tú has visto que yo no soy de la idea de comprar casas en efectivo. Porque si tú compras una casa en efectivo, pues está bien, ¿no? Y cada quien tiene su propia estrategia. Pero si tú compras una casa en efectivo, tu dinero se queda atorado. Tu dinero se queda amarrado y no puedes sacarlo. No te van a dar, es dificilísimo que te den una línea de crédito, es dificilísimo refinanciar y te van a cobrar $15,000 por refinanciar. Y es algo brutal porque tu dinero está ahí y tú dices, ay, ahora que necesito el dinero porque tengo que vender la casa, y te obliga a hacer cosas precipitadas que te quitan y te roban las ganancias. Ahora, después de eso, el total dinero disponible después de los 30 años, después de los impuestos, después de todo lo que te cobran, mira, aquí tenemos 490,000 y aquí tenemos 600,000 que tú puedes disponer. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí
todos estos años, tú no tuviste que hacer absolutamente nada. Pudiste haber echándote a dormir al sillón y el ahorro te lo sacan automático del banco y no tuviste que hacer nada. Y cuando llegó tiempo de sacar dinero, tú simplemente levantaste el teléfono y empezaste y te depositaron a los 3 días. Pero para la casa tuviste que atravesar por un montón de trabajo y un montón de problemas, de corajes, no sé, hasta te enfermaste de esa preocupación, etcétera. Pero también tienes una ganancia, mira, $490,000. Es lo que tú lograste ahorrar en esa casa. Entonces aquí es donde ya está la diferencia y tú puedes tomar una decisión de dónde poner tu dinero a trabajar. Y aquí mira, está un ejemplo a los 30 años, eso es el dinero que puedes sacar en este ejemplo de una persona de 35 años que ahorra lo mismo que ahorraría que invertiría en una casa. Y por último, la herencia para tus hijos y tus nietos. Muy bien, yo le pregunto a la gente, oye, ¿has pensado en la herencia para tus hijos? La mayoría no ha pensado en eso, pero es muy sabio pensar en eso. ¿Por qué? Porque si nosotros, hay muchas cosas de la manera que te puedo explicar. Te la puedo explicar desde el punto de vista patriótico. Si tú veniste a Estados Unidos, porque Estados Unidos te dio lo que en tu país no te pudieron dar. Y si venimos aquí, es para que levantemos al país y lo dejemos mejor que como lo encontramos. Eso significa que si tú dejas a tus hijos más pobre que como tú estás y no les dejas una herencia, entonces estás degradando el país. Eso viéndolo del punto de vista patriótico. Pero si eso no te interesa, entonces vamos a verlo del punto de vista de la herencia, ¿no? Son tus hijos y tú los amas. Ahora, este ahorro y cualquier inversión, si tú no amas a tus hijos, pues no tiene sentido. Y básicamente yo me puse a pensar en esto, que si tú, para lo que estás trabajando, si tú no amas a tus hijos, entonces nada tiene sentido. Porque ¿para qué estás trabajando? Le vas a dejar dinero a unas criaturas que tú engendraste que no los quieres. Entonces como que la vida no tiene sentido si no amas a tus hijos. Pero si sí amas a tus hijos, entonces esto hace mucho sentido. Y mira nada más la diferencia. En todo tu trabajo aquí, 540 horas que le invertiste aquí, te va a dar $490,000 de herencia para tus hijos. Y aquí te va a dar 1,200,000. ¿Y qué crees? Es el mismo dinero, fue el mismo dinero, pero en un lado no tuviste que invertir ni horas ni nada y generaste más. Y mira, ahí está, no me lo estoy sacando de la manga. A los 30 años, algo te pasa y tú ya tienes 1,200,000 para la herencia de tus hijos. Literalmente, como te dije, tú puedes cambiar la sociedad hispana en los Estados Unidos y irnos todos de ser pobres a ser la sociedad rica. ¿No te gustaría ayudar para que los hispanos salgamos de la sociedad pobre y lleguemos a la sociedad rica? ¿No te gustaría dejar a tus hijos y a tu descendencia? Porque ellos se van a acordar de ti. Mira, si tú no les dejas nada a tus hijos, ellos te vas a morir, te van a hacer el funeral, un mariachi y se acabó. Para la otra Navidad ya no se van a acordar de ti. Pero si tú les dejas 1,200,000 a tus nenes, te van a recordar por el resto de sus vidas, van a poner tu foto grandota en la sala y todas las Navidades van a hablar de ti porque tú eres el héroe que los dejaste bien acomodados en este país. Y no tan solamente tus hijos, tus nietos te van a recordar. Y no tan solo eso, sino que tú le vas a transmitir unos buenos hábitos a tus hijos, porque ahora tú le dejaste a tus hijos y ahora tus hijos eso lo van a tomar de ejemplo para hacerlo con sus hijos y en 100, 150 años, 200 años, tu generación va a ser extremadamente rica aquí en los Estados Unidos si nosotros hacemos esto. Yo ya lo estoy haciendo, ya nada más es cuestión de que tú lo hagas. Y aquí tenemos los números, aquí tenemos los resultados entonces de qué es lo que podemos nosotros lograr.
Y está en ti si quieres iniciar ahora, quieres iniciar después. Y yo te invito a que lo hagas ahora, porque el tiempo pasa. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos y no has ahorrado nada? Ya llevas 20 años, ya llevas 30 años. ¿Y cuánto tienes en el banco? ¿Ya tienes 100,000, 200,000 en el banco? ¿Ya tienes medio millón en el banco? La respuesta en la mayoría de los casos es no. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ahora, como te mencioné, este tipo de ahorros no tienen que ser, no tienes que empezar tú con $36,000. No, 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 no. Tú inicias un ahorro de estos, hoy lo puedes iniciar con, no sé, dependiendo tu edad, $200, $300, $500 al mes, 1,000, $2,000. Hay personas que ahorran 7,000 al mes. Personas que ganan 40,000 al mes, 50,000 al mes, pues ellos fácilmente pueden ahorrar 5,000 al mes. El asunto es iniciar porque los años están corriendo. Y no quiero que pasen 20, 30 años y después te acuerdes de mí y digas, ay, le hubiera hecho caso a ese Sam. Le hubiera hecho caso a ese Sam. Y el tiempo pasa. Entonces, calcula cuánto tiempo llevas aquí, cuánto ya tienes ahorrado y te vas a dar cuenta de que necesitas empezar ya. Ahora, para las personas que no les alcanza para invertir en una casa, pienso que esta es la mejor opción. Porque no necesitas enganche, no necesitas, necesitas calificar, ¿eh? No a todos los califican, pero la calificación no tiene nada que ver con tu puntaje de crédito, ni con cuánto dinero tienes en el banco. La calificación tiene que ver con tu salud. Si tú estás sano relativamente o tengas algún problemita o algo, no va a pasar nada. Si tienes un problema ya grave, entonces ya a lo mejor no te van a calificar. Y esa es otra cosa. Tú puedes decir, me voy a esperar para el otro año porque voy a agarrarme otro trabajo, voy a hacer esto, otro. Puedes esperarte, pero ¿qué sucede? Que si te enfermas de aquí a un año, te pega algún cáncer, alguna enfermedad, van a pasar dos cosas. Ya nunca te van a querer asegurar. Y número dos, no vas a tener ninguna protección para tu vida. Entonces, el tiempo siempre es ayer. Ayer teníamos que empezar a ahorrar, ayer teníamos que empezar a protegernos, ayer teníamos que empezar a invertir. Y si tú lo que quieres hacer es invertir en una casa, pues bueno, pienso que estos números son muy realistas, los puedes tú aplicar en las inversiones que vas a tener y de todos modos vas a ganar. ¿Por qué? Porque el tener una casa te va a dar un orgullo muy grande. Tú vas a una fiesta un fin de semana y les dices que tienes una casa o dos casas o tres casas de renta y la gente te va a ver con los mejores ojos, te van a ver como el inversionista, te van a ver como el Donald Trump de la familia. Ahora, si tienes un ahorro, pues nadie sabe qué es eso, nadie te va a hacer caso, solamente tú sabes que tienes los millones ahorrados. Entonces, esa podría ser una diferencia, el orgullo de pues presumirlo a la familia, porque sí, una persona que tiene 3, 4, 5 casas se escucha muchísimo mejor a que les digas, no, pues yo tengo un ahorrito ahí en un lugarcito. Nadie le importa un ahorrito, todos quieren ver algo físico, pero no siempre las cosas físicas es lo que nos da más. Entonces, yo te invito a que empieces ya. No dejes pasar otro día y si tú quieres empezar tu ahorro, ve a la descripción del video y de hecho aquí los que están aquí en el chat se los voy a poner aquí para que si quieren iniciar un ahorro como estos pues lo puedan empezar. Entonces ahí lo tenemos. Pedro Barajas dice, no, Giovanni dice, me has hecho reír. Pondrán tu foto grandota. Suena hasta interesante, está bien la idea. Así es. Van a poner tu foto grandota. ¿Qué pasa si tienes 50 años? Sí se puede. Yo tengo clientes que hasta de 62 ya se ven bien los números. Y los que tienen 70, hasta estoy atendiendo a un cliente ahorita que tiene 79 años. Y todavía podemos armar algo. Obviamente ya no da tiempo de hacer millones, ya no da tiempo. Yo digo, si tienes 30, de 30 a 40, todavía podemos pegarle al millón. De 20, 30, 40, todavía podemos llegarle al millón para que dejes a tus hijos millonarios.
Ya de 40 para arriba ya empiezan a bajar los números, pero también si tienes $2,000 para ahorrar, aunque tengas 50, esa cosa va a avanzar muchísimo y vas a acumular bastante y puedes pegarle al millón. Entonces todo depende de tu edad, depende de cuánto puedes tú ahorrar. Este no es una, no nos dicen, nos prohíben que le llamemos inversión. Esto no es una inversión, tampoco es un simple seguro de vida. Esto es un ahorro con beneficios. Un ahorro con beneficios. Entonces, familia, muchas gracias por estar aquí. Los voy a dejar con esto y nos vemos hasta la próxima.